8, del versículo 36 en adelante. Juan 18, 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Escuchen la pregunta de Pilato ahora. Le dice Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Qué pregunta tan interesante. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde puedo encontrarla? Una autoridad romana haciéndole semejante pregunta al Señor Jesucristo. Desde el principio de los tiempos, si ustedes comienzan a leer la Biblia con detenimiento, se van a dar cuenta de que Dios siempre ha querido compartir verdades con el hombre. Dios siempre ha querido bendecir a la humanidad, siempre. Y todo lo que Dios ha ido enseñando y compartiendo y transmitiendo a lo largo de los tiempos es para que el hombre conozca las verdades, los principios de Dios, los principios del reino de Dios, a través de los cuales Dios se da a conocer y Dios se manifiesta y Dios opera en la vida de los seres humanos. Pero toda la verdad de Dios no fue revelada de golpe, sino que podemos decir en cierto sentido que la verdad de Dios, las verdades de Dios, fueron reveladas progresivamente. Adán no tenía todas las verdades, Abraham tampoco las tenía, ni David, sino que fue algo que Dios fue manifestando con el paso del tiempo. Ahora, hay un momento puntual en la historia en el cual Dios, a través de un hombre llamado Moisés, decide dar, permítame la palabra, un gran paquete de verdades para que él a su vez se las transmita al pueblo de Israel. Y ese paquete de verdades, ese montón de grandes enseñanzas e instrucciones verídicas de parte de Dios, la conocemos con el nombre de la Torá, o la ley de Moisés, el Humash, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, donde ustedes pueden encontrar instrucciones y verdades que se pueden aplicar a la familia, a la economía, a la agricultura, al comercio exterior, a las relaciones entre seres humanos, etcétera, etcétera. Total, 613 mandamientos, 613 verdades que Dios transmite al pueblo de Israel, y a su vez el pueblo tenía la obligación de transmitirlas al mundo, porque Israel tenía que ser en aquel tiempo la luz en medio de la oscuridad donde estaban las naciones que le rodeaban. Pero sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, encontramos que la verdad en sí misma, ese concepto que decimos, bueno, la verdad, ¿dónde está? ¿Se puede medir? ¿Se puede pesar? ¿Se puede enseñar? Ese concepto de la verdad se encarna, se humaniza en la persona de Jesús. Él llega a decir un día en una conversación muy interesante que mantiene con sus discípulos, si la quieren conocer, está en Juan capítulo 14, donde él observa a sus discípulos después de haberles anunciado que se va a marchar, que tiene que volver a la presencia del Padre. Pues él dice que los nota tristes y les dice: miren, no se turben, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo simplemente lo que voy a hacer es, voy a ir a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y ustedes saben a dónde voy, sabéis el camino. Y en ese momento le interrumpe un discípulo, Tomás, y le dice: Señor, no sabemos a dónde te vas. No tenemos ni idea de lo que nos estás diciendo. ¿Que te vas a dónde? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y es entonces cuando el Señor le responde ese versículo que todo creyente prácticamente sabe de memoria, aunque lleve 3 días leyendo la Biblia, Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuántos dicen amén? Un versículo realmente extraordinario. Ahora,
hay 300, lo tengo aquí apuntado, 317 versículos en toda la Biblia donde aparece la palabra verdad. La palabra verdad aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo Testamento. Es el deseo de Dios que el hombre conozca la verdad. Y la palabra verdad en hebreo se pronuncia emet. Y vamos a ponerla ahí para que ustedes vean cómo se escribe en hebreo la palabra, porque quiero explicarles rápidamente algo muy interesante acerca de esta palabra. La palabra emet se forma con esas tres letras. La letra, tienen que leer de izquierda a derecha, ¿sí? La alef, la letra men y la letra tav. La letra alef es la primera del alfabeto hebreo. La letra tav es la última y la letra men es la del centro. Y digamos que se hace como una especie de trípode, ¿verdad? Con esas tres letras se forma la palabra verdad, y de esa palabra salen múltiples combinaciones de todas palabras relacionadas, entroncadas con la palabra verdad, todas, por cierto, muy interesantes. Ahora, déjenme que les comparta algo acerca de la verdad. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que todo lo que uno hace en la vida tiene efectos a corto y a largo plazo. Si tú robas algo de alguien, puede ser que termines en la cárcel porque alguien te denuncia. Si tú golpeas a una persona, puede ser que te denuncie y tengas que presentarte delante de un juez. Si tú compras un coche, puede ser que te salga bueno o te salga malo. Es decir, todo efecto, todo lo que hacemos en la vida puede tener efectos positivos o negativos. Si analizamos fríamente a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es lo que produce en el hombre? ¿Qué efectos positivos produce en el hombre la verdad? Es increíble. Lo primero que produce la verdad en la vida de la persona, como leemos aquí arriba, es libertad. Pero claro, uno tiene que decir o preguntarse, ¿libertad de qué? Cuando Jesús pronunció esta famosa frase, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Él la pronunció en un contexto cultural y social completamente diferente al que tú y yo vivimos hoy en día. Porque aparentemente no existe esclavitud, pero en aquellos tiempos prácticamente el mundo entero, todo lo que era Europa, Asia y el norte de África, estaba dominado y controlado por un imperio terrible que era el Imperio Romano, donde la población romana, los que tenían la ciudadanía romana, era muy pequeña en relación con los que no tenían ciudadanía romana. Había millones y millones de seres humanos que estaban privados de libertad, es decir, eran esclavos. Claro, ya lo dije en una ocasión, no todos los esclavos tenían la misma posición, había esclavos que tenían una libertad que otros no tenían, pero igualmente eran esclavos. No tenían derecho a paro, ni jubilación, ni vacaciones, ni descanso, nada que ver. Y cuando el Señor, en ese contexto de opresión, en ese contexto de abuso, en ese contexto donde no hay derechos, donde no hay beneficios de ningún tipo, pronuncia la palabra libertad, tuvo que causar un impacto tremendo, porque era el sueño de todo esclavo, poder algún día llegar a ser libre. La libertad que el Señor ofrece en su palabra no está basada en una libertad temporal. No está basada en una libertad que yo he podido comprar con dinero. ¿Se acuerdan ustedes cuando un día fueron a azotar a Pablo? Él dijo, yo soy ciudadano romano. Los ciudadanos romanos tenían derecho a ser juzgados previamente antes de ser condenados. Así que ándate con ojo qué es lo que vas a hacer, porque yo soy ciudadano romano y tú me quieres dar una paliza con el látigo, sabes que no lo puedes hacer. Dice que tuvieron temor. Y el centurión, la persona que lo iba a castigar, le dice, yo con una gran suma de dinero obtuve la ciudadanía. ¿Y tú de dónde tienes la ciudadanía romana? Dice, yo la tengo desde la cuna, porque él fue ciudadano romano desde su nacimiento. Y es interesante notar cómo en la Biblia hubieron personas que se jugaron la vida y se escaparon de la opresión de sus amos porque querían ser libres. Y tenemos una carta en el Nuevo Testamento, que es la famosa carta de Pablo a Filemón, donde él intercede por la vida de un esclavo llamado Onésimo, cuyo nombre significa útil, pero que fue un inútil durante un tiempo y le robó y le defraudó. Y Pablo intercede delante de su amo para que no lo mate. Y le dice, mira, recuerda que tú me debes algunos favores y estoy convencido que por la madurez que creo que tienes, tú vas a hacer mucho más de lo que te estoy pidiendo.
Y si algo te ha robado o si en algo te ha defraudado, ponlo a mi cuenta, dice el apóstol Pablo. Y en cierto sentido es como una metáfora, aunque fue un hecho real, es como una metáfora de lo que ha ocurrido en nuestra vida. Porque la Biblia dice que espiritualmente hablando, todos nosotros durante años de nuestra vida fuimos esclavos de nuestras pasiones y deseos, esclavos de complejos, esclavos de ataduras, esclavos en definitiva del pecado. Creíamos que éramos, y en el fondo éramos unos auténticos esclavos, o vivíamos para una sustancia que nos tenía atrapados y anulada completamente nuestra libertad y nuestro libre albedrío. Hasta que dice la Biblia que a través de la sangre de Jesucristo, que venció al diablo y rompió todas las ataduras en la cruz del Calvario, dice que Él compró nuestra libertad a precio de sangre. Y por eso Pablo, cuando le escribe, por ejemplo, a una iglesia en Galacia, le dice: hermanos, ahora que sois libres, sed maduros y no utilicéis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, no paséis de la libertad al libertinaje, sino que la libertad que Dios os ha dado es para poder escoger y para poder discernir y para poder saber lo que os conviene y lo que no os conviene. La libertad viene a raíz de conocer la verdad. No hay libertad si uno no conoce la verdad. No hay peor tragedia en la vida que creer en una mentira creyendo que es una verdad. ¿Cuántas personas se inmolan cada día en el mundo y son capaces de explotarse y morir matando a otros seres humanos porque creen en la gran mentira de que si hacen eso inmediatamente llegarán al paraíso donde lo están esperando no sé cuántas mujeres vírgenes? Son personas sinceramente equivocadas. No son falsos, no son hipócritas, son personas que son capaces de dar la vida, pero por una gran mentira, creyendo que es la gran verdad de todos los tiempos. ¿Cuántas personas se han equivocado de camino, espiritualmente hablando? Como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. En otras palabras, no hay libertad hasta que verdaderamente tú conozcas la verdad. Y cuando conoces la verdad, tienes paz, tienes seguridad, no tienes temor de nada ni de nadie, porque la verdad te hace libre, la verdad te hace dormir tranquilo, la verdad te quita todo temor al hombre, todo temor al día de mañana, todo temor a lo que te hagan o te digan. Porque la libertad gloriosa de los hijos de Dios está basada, está fundamentada en un hecho, y es en la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer un salmo. Salmo 86, versículo 11. Escuchémoslo. Enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. El salmista le pide al Señor: enséñame, muéstrame el camino, para que yo pueda andar en ese camino, que dicho sea de paso, es un camino basado en la verdad. Hermanos, hay creyentes que han sido víctimas de falsas doctrinas. Hay creyentes que han estado tal vez en otras partes, en otras congregaciones, donde no han conocido totalmente la verdad y los efectos de la verdad en su vida. Una vez visitando un grupo de iglesias en la península, cuando terminé de predicar, el pastor que me había invitado me pidió si por favor podía decirle a los hermanos de la iglesia, los que quisieran, que pasaran adelante para que orara por ellos. Yo le dije: bueno, si usted quiere que yo haga eso, está bien, que pasen adelante los que quieran, que en esta noche oremos por ellos. Cuando me acercaba a la gente que había pasado al frente, yo les preguntaba en baja voz al oído: ¿hay algún motivo, hay alguna cosa por la cual quiere que yo ore por usted? Y me decía, por ejemplo, la primera persona: sí, hermano, quiero que ore por mí porque estoy bajo maldición. Bueno, cuando iba al segundo, me decía más o menos lo mismo. Cuando llegué al tercero y me dijo más o menos lo mismo, digo: un momento. Me volví a subir al púlpito y volví a predicar otra vez. Digo: ustedes son víctimas, ustedes han sido víctimas de una mala enseñanza. Ustedes no están viviendo como creyentes. La Biblia dice: si alguno dice que cree en Él, debe andar, debe comportarse, debe vivir como Él anduvo. En otras palabras, ustedes
tienen el nombre de creyentes, de hijos de Dios, pero están viviendo como esclavos. Y el Señor Jesucristo vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. Y ustedes no entienden que el Señor Jesucristo, cuando fue clavado en la cruz, cargó, según dice la palabra de Dios, todas y cada una de las posibles maldiciones, y Él se hizo maldición para que nosotros heredásemos bendición. Por lo tanto, ustedes están agarrándose a conceptos distorsionados y equivocados, y esa ignorancia es la que está haciendo que ustedes no vivan bien, no coman bien y no disfruten de la vida gloriosa de un hijo de Dios. Y cuando ellos recibieron esta enseñanza en esa noche y en otros días, ellos comenzaron a darse cuenta de que habían estado atrapados y habían estado esclavizados de mentiras que no sé quién se las enseñó, pero que ellos la abrazaron y la creyeron, interiorizaron esas mentiras, y si la verdad nos hace libres, la mentira nos hace esclavos. Por eso es muy importante, como decía el salmista: Señor, enséñame tu camino, enséñame las verdades de tu palabra para que yo pueda caminar por ellas. Leía en el día de hoy un libro que a mí sinceramente me apasiona, es uno de mis libros favoritos de lo que llamamos el Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Hay un momento en el que Daniel ora al Señor pidiendo perdón por los pecados de la nación, sabiendo que el tiempo de la liberación del cautiverio en Babilonia se ha cumplido. Y hay un momento en el que él ora y dice las siguientes palabras. Escúchenlas, por favor, del libro de Daniel. Después les digo dónde estamos leyendo. Daniel le dice al pueblo: la razón por la que nuestro templo fue destruido, la razón por la que miles de personas perdieron la vida y la ciudad está totalmente convertida en un montón de escombros, es porque no creímos, ni practicamos, ni vivimos según las verdades de Dios. De todos los profetas que había en aquel momento en Jerusalén profetizando, solamente había uno que decía la verdad. Todos los demás le decían a la gente lo que la gente quería oír. Había momentos en los que los profetas llegaban y decían: no tengan ningún temor, la ciudad de Jerusalén es indestructible, es la ciudad del gran rey, donde Él ha depositado y puesto su gloria y su presencia. Por lo tanto, ¿qué nación va a ser capaz de venir a Jerusalén y destruirla y quemar la casa de Dios? Olvídense de eso. Lo que Jeremías os predica es falso, es mentira. La ciudad de Jerusalén nunca va a ser tomada ni destruida por el rey Nabucodonosor. Sin embargo, el profeta Jeremías le decía: la ciudad de Jerusalén sería indestructible y el templo sería inviolable siempre y cuando viviéramos en santidad y viviéramos en orden. Pero no lo estamos haciendo. La ciudad se ha llenado de idolatría. El pueblo se ha corrompido, hay inmoralidad, hay desorden, es un caos, es un desorden espiritualmente hablando. Y eso es lo que le está permitiendo al enemigo tomar posesión de nuestra tierra. No crean ustedes, durante 40 años estuvo Jeremías predicando esto. Lo metieron en la cárcel, lo torturaron, quisieron matarlo en varias ocasiones. Incluso él llegó un momento en el que dijo: no voy a predicar más, no voy a hablar más, no sirve de nada. Diga lo que diga, no hacen caso. Pero sin embargo el Señor siempre decía: Jeremías, habla y no calles, habla y no calles. Que nunca diga el pueblo que no hubo voz de Dios en medio de Jerusalén. Él les decía: arrepiéntanse, conviértanse al Señor, corrijan sus malos caminos, vuelvan a la senda antigua. Y si no lo quieren hacer, hermanos, les daba el plan B: ríndanse al enemigo. Claro, decirles que se rindieran al enemigo, pero este hombre es un traidor. Este hombre lo que se ha pasado es al enemigo y lo que quiere es que le abramos las puertas de la ciudad al enemigo. Pero Jeremías le decía: es que hay dos opciones, queridos. O se arrepienten y piden perdón al Señor y Dios cambia la ciudad, pero como no lo vais a hacer, la ciudad va a ser tomada. Entonces, antes de perder la vida y pelear por una batalla que ya está perdida de antemano, ríndanse, acepten la evidencia y el Señor les perdonará la vida. Hermanos, ni una cosa ni otra. La ciudad fue destruida, todos lo sabéis. El templo fue quemado.
Los tesoros del templo fueron llevados a Babilonia. Miles de personas fueron deportadas, entre ellos, uno de ellos era Daniel. Y cuando pasan los años, él le dice al pueblo: hermanos, ¿no os dais cuenta que por no haber creído y practicado la verdad, nos ha pasado lo que nos ha pasado? Hermanos queridos, creer en mentiras, interiorizar mentiras, practicar mentiras, tiene consecuencias a corto y a largo plazo, todas y cada una de ellas destructivas. Si tú crees que eres un inútil, tú vas a vivir creyéndote que tú eres un inútil. ¿Quién te lo dijo? ¿Tu marido? ¿Papá? ¿El profesor? Y tú te has creído esa gran mentira, porque Dios no ha creado seres inútiles. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Es el hombre el que se deteriora, el que se autodestruye a sí mismo. Pero Dios creó al hombre como la corona de la creación. Dios delegó en el hombre responsabilidades que no delegó en animales. Y Dios creó el mundo para el hombre, no el hombre para el mundo. Pero lamentablemente el hombre prefiere creer en mentiras en vez de creer en verdades. Y por eso muchas veces es un auténtico esclavo de su ignorancia, de sus errores y de sus mentiras. Pero la libertad gloriosa de los hijos de Dios viene única y exclusivamente cuando experimentamos la verdad en nuestras vidas. He preparado una pequeña selección de versículos. Vamos a leerlos, por favor. Algunos de ellos están en Proverbios. El anterior les dije que estaba en Daniel 9:13. Pero quiero que leamos esta pequeña selección de versículos donde vais a notar que en cada uno de ellos aparece la palabra verdad. Prestemos atención. Proverbios 3, versículo 3. Aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. David le daba tanta importancia a la verdad en la vida de su hijo Salomón que le dijo: nunca te apartes de la verdad. Si tienes que amarrarla de una forma metafórica en tu cuello, hazlo. Pero que la verdad sea el fundamento de tu vida, de tu existencia. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Con misericordia y con verdad. No solamente con misericordia, sino también hay que decir: mira, esto te ha pasado por esto, por esto, por esto. Y como yo le dije al principio, prefiero que la gente se ofenda y se sienta aludida por oír verdades que endulzarles los oídos con adulaciones y con mentiras que al fin y al cabo lo que te van a perjudicar sin lugar a dudas. Por lo tanto, si hay algo en nuestra vida que tiene que ser corregido, no va a ser corregido con adulaciones. No pasa nada, no te preocupes. No, es que le acabo de pegar una paliza a mi mujer. No pasa nada, seguramente se lo merecía. ¿Cómo? ¿Qué dices? No, es que acabo de robar en la tienda. Bueno, seguramente no tenías para comer y claro, lógicamente tenías que robar. No. Las iglesias, por lo menos esta, no se abrió en su día para decirle a la gente lo que en el fondo le gustaría oír. Esta iglesia se abrió y se mantendrá abierta hasta que Dios quiera para predicar verdades, aunque duelan, aunque sean contrarias a lo que dice el mundo. Pero la verdad te hará libre, y lo que queremos es que la gente que venga aquí sean libres de sus ataduras, de sus complejos y de cualquier otra historia que les esté haciendo daño. Por lo tanto, la verdad es la que va a corregir nuestra vida. Ahora, si tú buscas la verdad, dijo Séneca, corres el riesgo de encontrarla. Si buscas la verdad, puede ser que la encuentres y tendrás que hacer un ajuste entre tu creencia, entre tu doctrina, tu opinión personal y la verdad revelada de Dios. ¿Estás dispuesto a adaptarte a la verdad de Dios? Sigamos. Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Ese versículo es buenísimo. ¿Lo oíste? El hombre de verdad tendrá muchas, ¿qué? Bendiciones. ¿Quieres ser un hombre bendecido? ¿Cuántos quieren ser un hombre bendecido? Pues tienes que creer, interiorizar y practicar muchas verdades. Y cada una de ellas traerá una bendición para tu vida, sin lugar a dudas. Nos vamos a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, verso 14. Y dice así: Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro pasó un tiempo con el apóstol Pablo y se comportaba de una forma
y cuando vinieron judíos desde Jerusalén se comportaba de otra. Y Pablo observó que delante de unas personas se comportaba de una manera y cuando esas personas no estaban se comportaba de otra. Y Pablo dijo, no estás actuando conforme a la verdad. El creyente es igual dentro de la iglesia que fuera. Es igual en lo privado que en lo público. Por la mañana o por la noche, da igual. No es que es un disfraz que me pongo para venir aquí y pongo cara de santurrón y de bueno y luego en la calle soy un demonio o en mi casa. No. Pablo dijo, no andáis rectamente conforme a la verdad. Y lo corrigió, porque acabamos de leer que el pecado, lo deficiente, lo incorrecto, ¿cómo se corrige? Con misericordia, pero también con verdad. Seguimos en Gálatas, capítulo 3, verso 1, y dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hay un momento en el que entran en la congregación personas que comienzan a enseñar cosas diferentes a las que aprendieron a través del apóstol Pablo, fundador de la iglesia. Le llega la noticia al apóstol Pablo y les escribe una carta y les dice, pero ¿por qué no estáis obedeciendo a la verdad? Luego, la verdad no es simplemente para decir estoy de acuerdo con ella, sino es para obedecerla. Es decir, por eso dije antes, no me diga amén y después hace otra cosa, porque el daño se lo va a hacer usted. A mí no me va a producir ningún daño el que usted diga a una cosa que yo predico amén y que luego no la practique. A mí no me va a perjudicar lo más mínimo. Pero cuando usted le manda al cerebro una orden, cuando el cerebro con su boca oye una cosa, usted con su boca dice una cosa, pero luego hace otra, está demostrado científicamente, créame esto, hermano. Cuando usted con sus palabras dice una cosa, pero hace otra, usted está enfermando su mente. ¿Qué le parece? Últimamente se han hecho experimentos en este sentido. Y se han preguntado muchos médicos y muchos doctores y muchos científicos, ¿cómo es posible que haya gente que aparentemente le tiene que ir bien en la vida, que tienen buenos trabajos, buenos coches, buena ropa, buena casa, etcétera, etcétera? Y están como perturbados, están como hay un conflicto en su mente. Y llegaron a la conclusión de que cuando una persona con la boca dice una cosa, pero luego hace otra, está envenenando su cerebro. Así que mejor es estar con la boca cerrada que decir estoy de acuerdo, amén, voy a hacer esto y luego estás haciendo todo lo contrario, te estás perjudicando. Así es que el apóstol Pablo dice, ¿por qué no estáis obedeciendo a la verdad? Porque la verdad no es para que digáis, ay, qué bonita, la verdad es para obedecerla. Y cuando se interioriza y se obedece a la verdad, automáticamente trae el fruto de paz, de seguridad, de libertad, etcétera, etcétera. Vamos a 2 de Timoteo 2:15, otro texto, por cierto, muy interesante, que dice así. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. Hay gente que conoce la palabra, pero la tergiversan, la manipulan. Quitan parte del versículo o añaden cosas que no dice la Escritura. Y te dice, oye, ¿cómo saben esta gente la palabra? ¿Cómo la conocen? No, la manipulan. Y uno de los peores pecados que podemos hacer es amañar, manipular la Escritura para enseñar medias verdades. Yo dije en una ocasión, y lo vuelvo a repetir hoy, que cuando en la vida de un creyente viene una enseñanza, un mensaje que está basado en mentiras, automáticamente la persona por la experiencia, por el discernimiento espiritual o por el conocimiento, aunque sea mínimo de la Escritura, automáticamente lo descarta. Porque dice, eso no es verdad, eso es mentira. Si una persona viene y te da un mensaje basado puramente en la verdad, todo es verdad desde el principio hasta el final, no hay ningún problema, no hay que cuestionar nada porque reconoces que es la verdad. El problema está cuando se mezclan verdades con mentiras. Y hay que tener mucho discernimiento espiritual, mucha experiencia y mucho conocimiento de la palabra para saber dónde cortar, dónde separar la verdad de la mentira. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo una vez a los discípulos y por lo tanto a todos y a cada uno de nosotros en el día de hoy, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría. Pero si yo me voy,
yo le rogaré a mi Padre para que os envíe el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, que lo que ustedes pueden entender que es una desgracia y una tragedia, va a ser un beneficio para vosotros. Porque si yo no me voy, ninguno de vosotros podría tener el espíritu que yo he tenido durante estos años de mi vida. Pero yo lo enviaré, yo le rogaré al Padre para que os envíe al Consolador y esté con vosotros para siempre. Y dice, Él tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Número 2, Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Número 3, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice algo muy interesante y lo he dejado para el final. Y Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuántos dicen amén? La verdad no es una lotería que unos la descubrieron y otros tantos nunca supieron cuál era. La verdad tiene nombre y se humanó y se encarnó en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él declaró categóricamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el versículo no termina ahí. El versículo añade la siguiente frase, y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no es una verdad. Bueno, hubieron muchas verdades y Jesús vino a enseñar otra gran verdad. No, Jesús es la verdad, con mayúscula y subrayado. No hay 1000 verdades y cada uno escoge la suya. No, Señor. Hay una verdad revelada en la palabra, manifestada en la persona de Jesucristo. Y si prestaron ustedes atención a la lectura que esta tarde se leía, hay un momento en el que en el discurso de Pablo, que se leyó esta tarde en el Areópago en Grecia, él dijo, hay un momento en el que Dios pasó por alto la ignorancia de las naciones. Pero Dios ha establecido que a través de su Hijo, el que a Él ha escogido, algún día, cuando Él lo tenga determinado, juzgará a todas las naciones de la tierra y por aquel varón que Él levantó y constituyó, juzgará a todas las naciones de la tierra. Es decir, hay un momento en el que pudimos ser ignorantes, pero ya no somos ignorantes, ni queremos seguir siendo ignorantes. ¿Amén, hermanos? Ahora queremos aprender las verdades. Y puede ser que cuando descubramos ciertas y determinadas verdades, nos demos cuenta, como a mí me pasó, que los hombres me engañaron. Porque los hombres me enseñaron cosas que no eran verdades, pero me las enseñaron como si fueran verdades. Y yo las creí. Y por eso no podía vivir una vida de libertad, de paz, de victoria, de bendición. Porque la mentira, la ignorancia no es la respuesta. La respuesta y lo que Dios quiere para la vida de todos y cada uno de nosotros es que conozcamos la verdad. Y la verdad se puede conocer y experimentar y vivir, y es la persona de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que leamos un versículo más. Isaías 26:2. Porque ahí la palabra verdad, emet, aparece en plural. Y me llamó mucho la atención. Y quiero que escuchen este texto, por favor. Isaías 26:2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Guardadora de verdades. Isaías 26:2. Emet es verdad, emunim es verdades. Hay una gran verdad que Dios reveló a través de Jesús, y es que el hombre es pecador. Por más que intente, no puede tener comunión con un Dios santo. Pero Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gran verdad. Que hay un Salvador, que se puede restaurar la relación del hombre con Dios, que el hombre puede salvarse de la condenación, que el hombre puede volver a tener comunión con su Creador y su Diseñador. Esa es la gran verdad. Pero luego, en torno a esa gran verdad, giran muchas verdades. Y en los próximos domingos voy a compartir con vosotros varias de esas verdades en plural. Hoy quiero terminar este mensaje acerca de la verdad con 3 verdades. La primera,
la que hemos mencionado recién. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solamente a través de mí. Eso quiere decir que la ignorancia nos salva, que la religión no es lo que Dios ha provisto para la raza humana para que pueda volver a conectarse con Dios, sino que hay un camino y hay la verdad revelada y hay una vida que se manifiesta a través del Señor Jesucristo. Eso es una gran verdad. La segunda verdad que quiero compartir con vosotros, podría darte más de 150 versículos, pero solamente para los que toman nota les doy Mateo 23:19, donde dice que Él volverá otra vez a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dirán, ¿Jesucristo volverá otra vez aquí? ¿Sí? ¿No lo sabías? No, yo tenía pensado que Jesucristo ya nació y murió y bueno, dicen que resucitó y ascendió a la gloria, a la diestra de Dios Padre, pero no había oído que volverá. Bueno, pues si no lo has oído no es problema mío. Pero la Biblia dice en más de 150 ocasiones que Él volverá. Y en esta ocasión no pasará desapercibida su venida, como pasó en la primera venida, que había nacido en un pequeño pueblo de Judea, en el sur de Israel, llamado Betlehem, la casa del pan o Belén. Y en ese pueblo hay una montaña que se puede visitar hoy en día, donde había uno, porque tenía muchos, uno de los muchos palacios del rey Herodes, y el rey Herodes ni siquiera se había dado cuenta de que esa noche había nacido el Mesías al lado de su casa. Y de repente vienen unos señores de lejanas tierras haciendo una pregunta muy interesante. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y le están hablando a un rey, pero que realmente es un títere. No es el verdadero rey, no es de la línea genealógica de la casa de David, de la tribu de Judá. Es un rey que han puesto los romanos. Es un muñeco de quita y pon. Y por eso ellos se atreven a preguntarle al rey, entre comillas, de los judíos, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Y ustedes ven que esos hombres, me da igual si eran 3, 20 o 40, no se postraron ante Herodes y lo adoraron y le abrieron sus tesoros, porque ellos sabían que ese no era. Y Herodes no lo sabía. Y tiene que mandar a llamar a los escribas y fariseos, los que estudiaban la escritura y hacían las copias de la escritura, para preguntarle, oye, ¿qué dice la Biblia acerca del Mesías? ¿Dónde tiene que nacer? Ya en aquel tiempo ya se había escrito dónde había que nacer. Si se lo hubieran preguntado no sé, por ejemplo, a Abraham o a cualquier otro personaje, no te hubiera dado respuesta. Pero en aquel momento ya estaba escrito en el libro del profeta Miqueas que Jesús, que el Mesías, Yeshua, tenía que nacer en Belén de Judea. Eso es una gran verdad, pero una gran verdad también es que Él mismo dijo, me voy, pero volveré otra vez. Y la Biblia dice que tenemos que estar velando y orando porque no sabemos ni el día ni la hora, pero que volverá, volverá. Y cuando vuelva, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y todo el mundo se pondrá de rodillas y confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Y no será algo que dice, bueno, ¿habrá venido? ¿No habrá venido? ¿Dónde está? Hermanos, será algo que va a tener un impacto a nivel mundial. Probablemente para algunos esto les suene a chino, esto les suene a algo como ciencia ficción, pero esto no es un cuento ni un mito, esto es palabra de Dios. Jesucristo viene y viene muy pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es una de las grandes verdades que no tenemos que olvidar. Y hermanos, estamos más cerca que nunca de la venida del Señor. Y hay cientos de señales y cientos de información, de datos que nos indican cuánto tiempo falta para venir. Y uno que se menciona muy poco, prácticamente nadie lo menciona, pero yo quiero mencionarlo esta tarde, es que dice el Señor que antes de que Él venga, vendría un tiempo de prueba a todas las naciones de la tierra. Pero también dice la promesa, pero si ustedes guardan mi palabra y no niegan mi nombre, yo les guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra. Y estamos viendo naciones tremendamente ricas que están en la más absoluta miseria. Y estamos viendo naciones que dicen, ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir en tal lugar y en este momento? Hermanos, la hora de la prueba ha venido y ha comenzado. No habrá ni una sola nación de la tierra
que no vaya a ser sacudida antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Algunos miran a Estados Unidos como si fuera el paraíso terrenal. Antes de ayer me llamó un hermano de Estados Unidos, el hermano Adán. ¿Está ahora ahí? ¿Nos está viendo Adán? Ahora no. El hermano Adán es un hermano del Salvador que vive en California y de vez en cuando me llama y hablamos y me dice, si por casualidad gana el señor Trump en Estados Unidos, él ha dicho que no solamente tiene intención de echar a patadas a todos los latinos de Estados Unidos, sino a los hijos nacidos en territorio americano de padres latinos. Ahora resulta que se jugaron la vida muchos hermanos y personas veían a Estados Unidos como decir, no, vámonos para allá y mira tú por dónde, que a lo mejor, no lo sé, dentro de un año a todos los latinos los meten en un barco y los echan cada uno a su tierra. Y entonces yo le diré a más de uno, te lo dije, la salvación no se llama USA, la salvación se llama Jesucristo. Me escriben todos los días de Venezuela, todos los días me mandan correos pidiéndome ayuda, pidiéndome auxilio, que quieren salir por la frontera de Colombia, que quieren salir por no sé qué sitio. Y yo a todos les digo lo mismo. Digo, hermanos, en Venezuela hay iglesias de miles y miles de miembros que no hay en España. En Venezuela hay millones de creyentes, cosa que en España no hay. Es mucho más fácil que un venezolano se convierta que un español en España se convierta. Ustedes han experimentado avivamientos tremendos. Mi padre fue torero y toreó en el Nuevo Circo de Caracas. Hoy en día la plaza del Nuevo Circo en Caracas es una iglesia evangélica. Aquí jamás hemos visto una plaza de toros llena de creyentes. Bueno, hace unos años hicimos unos cultos aquí en la plaza de toros, pero lógicamente no se llenó. Pero siempre le digo a todo el mundo, Dios, ¿dónde es más poderoso? ¿Dónde Dios tiene más poder? ¿Dónde Dios actúa más poderosamente? ¿Dónde es más grande? ¿En Corea? ¿Donde está la iglesia más grande del mundo? ¿Más de 1,5 millones de habitantes, de miembros? ¿En Estados Unidos? ¿En Europa? ¿En Brasil? ¿Dónde Dios es más grande? En todas partes, hermano. ¿Sí o no? En todas partes nuestro Dios es grande. La Biblia dice, entra en tu aposento y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Eso lo dice la Biblia. Y se lo dice al español, al latino, al americano, al japonés, al chino y a todo el mundo. No nos podemos mover de un lugar a otro a menos que Dios nos diga, muévase. Abraham se fue a Egipto cuando había crisis económica en Canaán y él se fue a Egipto a buscar trabajo, a buscar comida, comida para los animales y para su familia, a buscar agua para sus ovejas. Y cuando años más tarde su hijo Isaac lo quiere hacer, Dios lo para y le dice, no se mueva usted de aquí. Pero Señor, no hay agua para mis ovejas, se me van a morir todas. No hay comida, no hay nada. ¿Dónde vivía Isaac en aquel momento, hermanos? En Beersheba, en la ciudad del Negev, en el sur de Israel. Un calor terrible, arena y nada más que arena. En Egipto siempre había agua, siempre había posibilidades, siempre había comida, siempre había de todo. Y el Señor le dice a Isaac, este año tienes que sembrar tu semilla en medio del desierto. Yo no sé si hay aquí algún agricultor, alguien que entienda de campo, pero si usted siembra semillas en el desierto, me da la impresión de que no va a cosechar una buena cosecha. No sé, me da la impresión de que no. Pues dice la Biblia que al año siguiente, cuando llegó el tiempo de la cosecha, Isaac cosechó a 100 por 1. Es decir, siembro una semilla y recojo 100 por cada una que he sembrado. Una desproporción increíble. Los filisteos vinieron y le dijeron, queremos hacer un pacto contigo. Y le dice Isaac, ¿ahora quieren hacer un pacto conmigo? Primero me echan, me amargan la vida y ahora quieren hacer un pacto conmigo. Pero es que la bendición de Dios siempre despierta envidia. Y los filisteos se dieron cuenta de que los pozos que él había heredado de su padre
estos por un acto de maldad le tiraban tierra y piedras y lo querían taponar, pero sin embargo abrían otro lugar y descubría agua y en otro y en otro. Y era imposible frenar y era imposible impedir que la bendición de Dios estuviera con Isaac. Y por eso ellos tienen que reconocer que este hombre tiene que tener la bendición de Dios, porque no es normal, es antinatural que un hombre siembre semillas en el desierto y tenga más cosecha que nosotros que hemos sembrado en buena tierra. Esto no es normal, esto no tiene lógica ninguna. Es que las cosas de Dios muchas veces no tienen lógica, es cuestión de fe, porque andamos por fe y no por vista. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, la gran verdad de todo esto, ¿cuál es? Busquen a Dios. Busquen a Dios donde quiera que se encuentren. Me da igual si es en Egipto, me da igual si es en Venezuela, me da igual si es en África, me da igual. Nosotros hemos ido a África unas cuantas veces, Armando lo sabe, y Luis también, que vino conmigo. Y hemos visto hermanos en África que tal vez materialmente no tienen ni la 10ª parte de lo que tú y yo tenemos hoy por hoy, pero la bendición que esa gente tiene en el Señor, jamás en mi vida la he visto en este país, a pesar de que somos del primer mundo. Porque muchas veces confundimos el tener con ser. Y parece que cuando uno tiene, pues estoy bendecido. Yo les prediqué hace poco acerca del Salmo 37 y les dije hay 2 tipos de prosperidad en la Biblia. Una visible, que es la que nos llama la atención, y otra que no se ve, pero que muchas veces es la genuina. Una que consiste en tener y otra que consiste en ser. Y el Señor nos está enseñando en esto. Pedir que el Señor en esta tarde nos muestre algunas cositas interesantes acerca de su palabra y sobre todo lo que les acabo de decir, hermano. Estar preparados, tener respuestas correctas, adecuadas, para que cuando los inconversos, la gente que no conocen al Señor, vengan a hacernos preguntas, nosotros podamos responderle correctamente. Bendito sea Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde porque en tu palabra, palabra viva, palabra eficaz, encontramos las respuestas, la solución a muchas cosas que el mundo se pregunta e ignora. Te pedimos, Dios mío, en el nombre bendito y poderoso de tu amado Hijo Jesús, que todo lo que compartamos en esta tarde sea de bendición, sobre todo para los que están buscando la verdad, para los que quieren adquirir conocimiento y conocer la verdad, verdad que les hará libres. Ayúdanos en esta tarde, Señor, a la luz de tu palabra, a dar respuestas a tantos interrogantes y preguntas que la gente tiene hoy en día. Nos ponemos en tus manos y pedimos que nos des luz y claridad en tu palabra, para que podamos, Dios mío, creer adecuadamente, estar firmes en la fe, sin titubear, sabiendo en quién hemos creído. Ponemos este tiempo de estudio en tu palabra, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén, bendito sea el Señor. Hermanos, quiero llevarles a 4 textos para comenzar. Y el primero va a estar en Jueces capítulo 11. Nos vamos a lo que llamamos Antiguo Testamento, al capítulo 11 del libro de los Jueces. Y vamos a leer concretamente el versículo 40. Jueces, repito, capítulo 11, versículo 40. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Presten atención a lo que dice ahí nuestro Dios. Jueces 11:40. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fuesen las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Gaaladita, 4 días en el año. Fíjense la palabra costumbre. Se hizo costumbre, no era costumbre hasta ese tiempo. Antes nadie se iba 4 días por el campo, por el monte, a llorar, a endechar a la hija de nadie. Pero ocurrió algo, ustedes conocen que Jefté hizo un juramento que fue una auténtica locura, y fue la de presentar a su hija en sacrificio al Señor. Y entonces dice la palabra de Dios que a partir de ese día se convirtió en una costumbre en Israel que las jóvenes, que las chicas se fueran por los campos llorando, endechando, lamentándose de lo que le había ocurrido a la hija de Jefté. ¿Era un mandamiento bíblico? ¿Era algo que Moisés enseñó al pueblo de Israel en el desierto? No.
sino que se hizo costumbre. Empezaron un año y otro año, una generación y otra generación, hasta que aquello se convirtió en una costumbre. Y quiero en esta tarde que ustedes se den cuenta de que una cosa es la costumbre, la cultura, las tradiciones, y otra cosa muy diferente es lo que manda y ordena el Señor en su palabra. A nosotros nos tiene que dirigir la palabra de Dios, no las costumbres de las naciones. No es que esta costumbre, esta tradición lleva 500 años celebrándose en mi país o donde sea. Bueno, los años que se llevan celebrando las costumbres, cualquiera que sean, no le dan credibilidad a la costumbre. Durante muchos siglos era normal salir a una plaza pública y torturar o quemar a una persona, y todo el mundo iba como si fuera un espectáculo público, ¿verdad? Porque era la costumbre de la época. Bueno, pero eso no significa que como era la costumbre, pues está bien. Cuidado, la palabra costumbre, hábito, aparece desde un punto de vista positivo y desde un punto de vista negativo. Por ejemplo, la Escritura dice en el Evangelio según San Lucas que el Señor Jesucristo, conforme a su costumbre, iba el sábado a la sinagoga. Bueno, pero es que hay costumbres buenas, ¿sí? Y hay costumbres malas. En este caso era una costumbre que no tiene nada que ver con la palabra, pero como ya la gente lo hacía, pues el otro lo hacía y el otro lo hacía, y yo creo que ya después de años ni la gente sabía realmente el origen de esa costumbre, pero ya como que formaba parte de la cultura de la época. Quédense con ese detalle. Nos vamos al libro de Isaías, capítulo 2. Libro de Isaías, capítulo 2, versículo 6. Y dice lo siguiente, un texto, por cierto, muy interesante. Isaías 2, versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos que pactan con hijos de extranjeros. Uno de los reproches que el profeta Isaías lanzaba en la época en la que él le tocó servir al Señor en su ministerio es que ustedes se han llenado de costumbres que no son costumbres con una base bíblica. No son costumbres basados en un mandamiento de la Escritura, sino en costumbres, como dice aquí, importadas, traídas de Oriente, que no tienen nada que ver con ustedes. Por ejemplo, aquí en España, país en el que vivimos, pues se ha metido con una fuerza tremenda una fiesta, que era una costumbre de pueblos paganos, dicho sea de paso, que se ha celebrado hace poco, la famosa fiesta de Halloween, y tú estudias la historia de nuestros pueblos, aquí hay hermanos de otros países de Latinoamérica, y Halloween no tiene absolutamente nada que ver con la cultura latina, absolutamente. Halloween no tiene nada que ver ni con Argentina, ni Uruguay, ni Venezuela, ni Cuba, ni España, son costumbres importadas, costumbres que no tienen nada que ver con nuestra cultura, pero a base de repetirlas y practicarlas un año y otro año, como que ya forman parte de una de las muchas fiestas que hay a lo largo del año. Eso precisamente es lo que dice el profeta Isaías en su época. Ustedes han abierto la puerta y se han llenado de costumbres traídas de Oriente, que no tienen nada que ver con ustedes. Y dicho sea de paso, la mayoría de esas costumbres traídas de Oriente eran costumbres paganas, costumbres que no tenían absolutamente nada que ver con la palabra del Señor. Vamos a avanzar. Libro de Jeremías, capítulo 10. Jeremías, el capítulo 10, leemos lo siguiente, versículo 3. Jeremías 10, versículo 3. Miren qué texto tan interesante. Porque las costumbres de los pueblos son, ¿qué dice ahí? Vanidad. Vanidad de vanidades, decía el predicador. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Y ahora habla acerca de la idolatría, que era una de las costumbres, no del pueblo de Dios, sino de los pueblos paganos. Ahí la palabra pueblos es la palabra goyín.
La palabra Goyim significa naciones. Cuando se habla de Israel, se menciona Israel, para que no haya género de duda. Pero cuando se habla de naciones paganas, naciones extranjeras, naciones, digamos, no adoradoras del Dios vivo y verdadero, se les llama Goyim, se les llama naciones. Y en este caso dice, las costumbres de esas naciones, de esos pueblos, son todas absolutamente vanidades. Quédense con eso. Vamos a leer un versículo en Ezequiel, profeta Ezequiel, un libro que no sé por qué no se suele leer mucho, pero tiene textos y historias muy interesantes. En el capítulo 11 de Ezequiel, el capítulo 12, dice así: sabréis que yo soy el Señor, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Las costumbres de las naciones que les rodean, esas son las que ustedes están practicando. No los estatutos, ni decretos, ni fiestas, ni celebraciones que nuestro Dios ha ordenado en su palabra, sino que todo lo contrario. Hay momentos, ustedes seguramente han leído esos pasajes, donde los profetas, tratando de convencer, de sacudir al pueblo de Israel, les decían, a ver, vamos a ver, díganme ustedes un pueblo, una nación que haya cambiado sus dioses, que hayan dejado sus idolatrías por nuestro Dios. Ninguno, ninguno. Los egipcios, mira que vieron milagros los egipcios, porque las famosas 10 plagas de Egipto eran milagros, eran demostraciones del poder de Dios, ¿sí o no? Totalmente. Dejaron los egipcios al convencerse de que sus dioses no servían para nada, que hicieron el ridículo. Dejaron los egipcios su idolatría para creer en el Dios de los hebreos, en el Dios de Moisés, ¿sí o no? Para nada. Es más, cuando salen de Egipto, ¿qué hace el faraón? Vamos a perseguirlos, vamos a atraparlos y llevarlos otra vez a Egipto para que sean nuestra mano de obra. No se convirtieron, no se arrepintieron. Y mira que vieron la gloria de Dios, un río lleno de sangre. Bueno, eso es algo tremendo. Cruzaban la calle y allí la gente tenía luz y alegría y vida. Y a este lado, muerte, los animales se morían llenos de úlceras, llenos de llagas, miseria, pobreza, muerte. Oiga, aquí hay una diferencia. Esta gente pinta con sangre de cordero las puertas de la casa y no se muere nadie. Y nosotros, los poderosos egipcios, incluido el faraón, se mueren todos los primogénitos. ¿Te parece poca diferencia? Y así podríamos hablar de otra, ¿verdad? Se convirtieron, dejaron su idolatría por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No. Daniel, en Babilonia, ¿cuántas veces vieron la gloria de Dios a aquella gente? Vieron a Daniel sobrevivir toda una noche y no ser atacado por los leones cuando lo metieron en el foso. ¿Se acuerdan, sí o no? Vieron a aquellos 3 jóvenes que les habían cambiado el nombre, que no se quemaron dentro del horno de fuego. ¿Cambiaron? ¿Recapacitaron? Ninguno. Dice, ¿cómo es posible que ustedes habéis podido comprobar que ninguna nación ha dejado sus dioses, su paganismo, para creer en nuestro Dios, y sin embargo ustedes sí lo han hecho? Dejaron al Dios vivo y verdadero para adorar a Moloch, a Milcón, a Astaroth, a Acera, a Baal. ¿Cómo puede ser eso? Pues eso fue lo que pasó. Ellos cambiaron al Dios verdadero por aquellos dioses, y dice el profeta Ezequiel en este pasaje, todo eso que habéis hecho son las costumbres de las naciones que les rodean, pero ustedes, en vez de influenciarles a ellos, que ellos se conviertan a ustedes, ha pasado todo lo contrario. Ustedes se han terminado convirtiendo a ellos. Han adoptado su forma de vivir, su forma de adorar, su forma de cantar, su forma de comportarse. Y esto es algo realmente increíble, porque esto no ha pasado nunca, nunca en la historia de la humanidad. Una nación ha dejado el paganismo, ha renunciado 100% a toda esa mentira y ha abrazado la fe única y verdadera. Sin embargo, ustedes tenían al verdadero y lo han abandonado. Otros profetas utilizaban el término han adulterado, han sido infieles a vuestro Dios para adorar ¿a quién? Al Dios de las moscas,
al Dios de los excrementos, como hay por ahí un Dios también en la Biblia que se llama el Dios de los excrementos, para adorar a las criaturas en vez de adorar al Creador. Increíble, increíble. Entonces, los profetas que hemos leído, Jeremías, Isaías, Ezequiel y también en el libro de Jueces, dicen que todo eso, esas costumbres son todas vanidades. Y entonces nosotros como creyentes, que hemos, como dice la Biblia, pasado de muerte a vida, cuando nos convertimos al Señor, cuando salimos de donde hemos salido cada uno, pues tenemos con el paso del tiempo que no solamente decirle al Señor, Dios mío, gracias por haberme salvado, gracias por haberme perdonado los pecados, sino que quiero también pedirte, quiero que me ilumines, porque a lo mejor de mi antigua vida, cuando yo no te conocía, cuando andaba en la ignorancia, cuando estaba en la idolatría, en las costumbres que practiqué yo y mi familia durante toda la vida, Señor, quiero que tú me ilumines, por si acaso todavía puede ser que en mi vida, en mi familia, en mi forma de hablar, de pensar, de vestirme, etcétera, etcétera, todavía quedar algo que no está bien, pero que como lo hace todo el mundo, pues no parece que sea tan malo. Porque si os dais cuenta, hermanos, hay cosas que se hacen hoy en día que están mal. Pero sin embargo, como las hace todo el mundo, no se ven mal. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me llama la atención, cuando voy a lo mejor a algún supermercado, es que de un tiempo a esta parte, en la parte donde está todo lo que es los puros y los cigarrillos y todo esto, es increíble. ¿Os habéis dado cuenta lo que ponen como advertencia en las cajas de cigarrillos? El cigarrillo mata, el cigarrillo produce enfermedades pulmonares, cáncer y esto y lo otro. Pero ¿quién hoy en día iría por la calle poniéndole una multa a una persona por fumar? Nadie. ¿Por qué? Porque como lo hace todo el mundo, ya forma parte de una vida normal, pues no se ve tan mal. Pero cuidado, el que lo haga mucha gente no significa de que esté bien, ¿sí o no? Entonces puede ser que a lo mejor algunos de ustedes en algún momento se ha sentido, perdonen la expresión, como un bicho raro en su puesto de trabajo, con los amigos, con la familia, con los vecinos, ¿sí o no? Porque resulta que todo el mundo ve bien, pues ciertas y determinadas cosas que cuando vamos al manual, cuando vamos a la palabra de Dios, resulta que no solamente están mal, sino que incluso son pecado y abominación ante los ojos de Dios. Vaya usted a una manifestación de miles y miles y miles de personas a favor del aborto y párese en esa marcha y diga que el aborto es un crimen, que es un asesinato y que eso es una abominación delante de Dios. ¿Lo matan? ¿Sí o no? ¿Lo matan? Párese usted en una manifestación donde están llevando a una virgen, a un patrón, a un santo y diga, ¿pero qué estáis haciendo? Si nuestro Dios prohíbe todo esto, si eso es abominación delante de nuestro Dios, si en la base mínima, que son los 10 mandamientos, ya se prohíbe categóricamente todo esto, ¿te matan? ¿Por qué? Porque es que esto se ha practicado. Y claro, después ves ahí al alcalde, y ves al teniente alcalde, y ves al concejal de no sé qué, y ves a fulanito de tal, y incluso al rey, y ves a la reina, y ves a la... Entonces parece que como que no está tan mal, porque lo practica mucha gente. Y quiero decirte, querido hermano, que en algún momento de tu vida puede ser que tú te sientas como que vas contra corriente. Como que la gente, como que no te entiende, y como que tú estás en otra frecuencia, en otra onda, y es como algo imposible de que lleguen a un entendimiento. Pero al fin y al cabo yo pregunto, hermanos, ¿nosotros a quién tenemos que agradar? ¿A quién tiene que agradar usted? ¿A nuestro Dios, sí o no? Bueno, pues si por agradar a Dios me pongo en contra de la familia, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Para qué te vas a bautizar? Con la edad que tú tienes. Si a ti ya te bautizaron tus padres cuando eras pequeñita, no lo pueden entender. Pero saben, hermanos, nosotros, repito, primero a quien tenemos que rendir cuentas a nuestro Dios. Y en segundo lugar, tarde o temprano, como dije el domingo pasado, la fe. Y cuando hablo de la fe, yo no me refiero solamente a la creencia,
sino me refiero, cuando hablo de la fe, también aglutino nuestro estilo de vida, porque nuestra fe es un estilo de vida. Somos diferentes, ¿sí o no? Somos diferentes. Somos diferentes a la hora de hablar, a la hora de pensar, a la hora de reaccionar ante una situación. Somos diferentes, lo queramos reconocer o no, somos gente diferente. Eso incluye también el concepto fe. No solamente que creo en un Dios, en un cielo, en un infierno, en la Biblia como palabra de Dios, sino que la fe me lleva a una serie de cambios. Bueno, pues en ese paquete de mi estilo de vida, yo tengo que pararme y decir, lo que estamos haciendo forma parte de una base bíblica o de costumbres que se han ido traspasando de padres a hijos, de generación en generación, y yo, como he formado parte toda la vida, evidentemente, de este sistema de vida del mundo, pues las he incorporado como algo normal, pero nunca me paré a preguntarme si lo que yo estaba practicando, si lo que yo estaba creyendo era de Dios o era algo totalmente antibíblico. ¿Quién te convenció a ti? ¿Cuándo te diste cuenta de que adorar imágenes no era de Dios? Algunos de ustedes lo hicieron toda la vida. Pero llegó un momento en el que dijiste, esto no es de Dios, ¿sí o no? El que fue ladrón, el que fue drogadicto, el que practicó la prostitución o cualquier otro pecado. Hay un momento en la vida en el que a la luz de la Escritura, oyendo los mensajes, las predicaciones, leyendo la Biblia, el Espíritu, ¡pam!, te golpeó, ¿sí o no? Te tocó y dijiste, que va, yo no puedo seguir por este camino. Y cuanto más profundices en la Biblia, cuanto más profundices en la palabra, te das cuenta de que uno tiene que cambiar en todo, en todo. Forma de hablar, a veces, ¿por qué no decirlo?, hasta en la forma de vestir, ¿sí o no? Hombre, vamos a ver, si por ejemplo una chica que está ejerciendo la prostitución esta tarde se convirtiera al Señor, seguramente la forma como esa chica se viste, que está diseñada para seducir, para atraer, para llamar la atención, pues cuando esa chica se convierta al Señor, lo más probable es que el Espíritu le ponga en su corazón que la forma como viste, pues es una forma que tiene una finalidad, pero que esa finalidad en absoluto la tengo que llevar a cabo en un culto. Por lo tanto, seguramente, en un momento determinado, el Señor le pondrá en su corazón, oye, vístete un poco más decentemente, más ¿sí o no? Seguramente que sí. Y el que toda la vida ha estado robando o toda la vida ha estado haciendo daño, seguro que el Espíritu le va a hablar en ese área de su vida. Pero luego hay otras cosas, como hemos leído, costumbres, que como que no las vemos tan mal. Y hemos visto a la luz de la palabra de Dios, solamente les di 4 textos, están ahí grabados por si los quieren después volver a leer, 4 versículos donde tenemos que analizar y preguntarnos las costumbres, no los mandamientos, las costumbres que estamos llevando a cabo, ¿son bíblicas? ¿Son de Dios? Y ahora vamos a pasar al tema que la gente nos pregunta mucho por internet. ¿Qué opinan ustedes acerca de estas fiestas navideñas? ¿Puede un cristiano? ¿No puede un cristiano? ¿Está bien esto? ¿Está bien aquello? Bueno, lo primero que tenemos que partir de la base es la siguiente. Nadie, absolutamente nadie, desde que el cristianismo o desde que Cristo vino a este mundo, y mira que lo han intentado, nadie sabe exactamente el día en el que nació el Señor Jesucristo. Nadie. A lo largo de la historia se ha especulado, incluso si ustedes se meten a estudiar este tema, incluso algunos llegaron a predicar y a enseñar en sus respectivos congregaciones o ministerios que Jesús nació entre marzo y abril. Otros entre septiembre y octubre. Y así diferentes opiniones. Por lo tanto, partimos de la base de que, lógicamente, el Nuevo Testamento, porque el Antiguo no te lo va a decir, porque no había nacido, el Nuevo Testamento en ninguna parte te dice exactamente el día en el que el Señor Jesucristo nació. Nadie sabe absolutamente nada. Sí sabemos que murió en una época en la que los judíos estaban celebrando una fiesta llamada la Pascua. Sí sabemos que hay una fiesta que nosotros la conocemos como Pentecostés, que su nombre original es Shavuot, la fiesta de las semanas, que el Señor la utilizó para que en ese día concretamente, pues aquel grupo que había en aquella casa fueran llenos del Espíritu Santo. Eso sí lo sabemos. También podemos saber con exactitud
Que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado y en ese lapsus entre una hora y otra, y fue a ser crucificado, se estaba celebrando la fiesta de los panes sin levaduras que se unía a la de la Pascua. Todo eso está clarísimo. Y sabemos, pues, cuándo hay que celebrar la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Todo eso lo sabemos porque está estipulado en la Biblia. Y te dice, contarás desde tal día a tal día, tanta semana. ¡Pum! Y eso es matemático. Pero en cuanto al nacimiento de Cristo, la Biblia no nos da ninguna información exacta de cuándo nació. ¿Por qué? Porque en nuestra concepción, entre comillas, cristiana, cometemos un gravísimo error. Y es que Jesucristo nació en un contexto judío, no en un contexto cristiano. Jesús nunca fue a ninguna iglesia evangélica, él toda la vida fue a sinagogas. Jesús nunca practicó costumbres cristianas. Las costumbres que él practicó, y su padre y su madre y sus antepasados, eran costumbres judías, ¿verdad? Por lo tanto, para nosotros se comienza a contar desde el nacimiento del niño y dice, bueno, el niño nació el 2 de octubre. Pues al año que viene, el día 2 de octubre, el niño cumple un añito. ¿Sí o no? En la mentalidad judía no se cuenta el tiempo así. En la mentalidad judía, en el momento en el que la mujer sabe que está embarazada, en el que la mujer sabe perfectamente que sí o sí está embarazada, ahí se empieza a contar. No a partir del nacimiento a los 9 meses, ¿me entendéis? Por lo tanto, ya empezamos mal. Es como, por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, ahora mismo aquí en Tenerife tenemos las 8 en punto de la noche. A las 12:01 será día viernes. Eso según nuestro calendario, según nuestra cultura, según la Biblia, ya es viernes. ¿Por qué? Porque en cuanto cae el sol y ya se puede ver, aunque sea una sola estrella en el firmamento, automáticamente ya estamos al día siguiente. Entonces dice, entonces todo es al revés. Bueno, hay que saber estas cosas. Nuestro calendario gregoriano, inventado, mandado a hacer por un papa, tiene 365 días. El calendario bíblico tiene 360 días. Otro dato a tener en cuenta. ¿Qué te parece? Y así podríamos contar cantidad de detalles que cuando uno va a la palabra, uno tiene que conocerlos. Porque si no, ya estás partiendo equivocadamente. Y entonces decimos, el nacimiento del niño marca el momento de su nacimiento y de su próximo cumpleaños. Te vuelvo a repetir, la vida en la cultura judía, en la cultura hebrea, se cuenta a partir de la concepción, no a partir del nacimiento. Ahora bien, tengo aquí algunos datos que les voy a leer en esta tarde, que son muy interesantes, pero primeramente quiero decir lo siguiente. No sabemos la fecha exacta del nacimiento de Cristo. No hay ni un solo ejemplo, ni uno solo. Si alguien sabe de alguno, por favor que lo diga ahora, o calle para siempre. No hay ni un solo ejemplo en el Nuevo Testamento de nadie que haya practicado el nacimiento de Cristo, que haya celebrado, mejor dicho, el nacimiento de Jesús. La única fiesta que nos obligó el Señor a recordar frecuentemente fue, dice, haced esto, háganlo en memoria de mí. Y cada vez que comáis este pan y cada vez que bebáis de esta copa, mi muerte estáis anunciando hasta que yo vuelva. Es una orden. Yo sé que hay movimientos cristianos o evangélicos que no practican esto de tomar pan y vino asiduamente, porque dicen que es algo simbólico. Bueno, yo solamente lo digo con todo mi respeto, no saben lo que se pierden. Y es una interpretación incorrecta. Yo creo que es bíblico y estamos todos de acuerdo, ¿sí o no? O sea, hay que partir del pan y el vino. Hombre, hay iglesias que lo hacen todos los domingos. Elena, por ejemplo, se crió en una iglesia que todos los domingos, sí o sí, todos los domingos a la mañana, se llama culto de comunión. Por eso, porque se da la comunión. Hay iglesias que lo hacen una vez al mes, otras iglesias una vez al año, etcétera, etcétera. Pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero Jesús nunca dijo, los discípulos nunca dijeron, Pablo nunca escribió, Pedro nunca escribió, Santiago nunca escribió, ningún discípulo escribió, y también tenéis que recordar todos los años el nacimiento del Mesías. No.
Mira, recordamos cuando partió el pan y el vino e inauguró el nuevo pacto. Recordamos su muerte, claro. Recordamos su resurrección. Recordamos la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Recordamos un montón de cosas, pero bíblicamente no te puedo demostrar, no lo puedo hacer. Te estaría mintiendo. No te puedo demostrar bíblicamente que los primeros cristianos celebraban el nacimiento de Cristo. No lo hacían. Ni siquiera es un mandamiento de la Biblia el celebrar dicha fiesta. Entonces te estoy dando información para que lo sepas. La fecha exacta del nacimiento de Cristo no se encuentra registrada en el Nuevo Testamento. Ahora, el famoso día 25 de diciembre ha sido un día que en el mundo pagano, en el mundo greco-romano, ustedes saben que estaban los babilónicos, luego vinieron los medos persas, a continuación los griegos, y después los romanos. El Antiguo Testamento, lo que llamamos vulgarmente Antiguo Testamento, termina con el imperio medo-persa. Pero cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento, nos encontramos a los romanos. Y tú dices, ¿pero y los griegos? ¿Ves? La Biblia no te da información sobre los griegos. Pero entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que hay 400 años de silencio, ¿sabían eso, no? Nuestro Antiguo Testamento, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento según nuestra Biblia? Malaquías. Pero cuando tú vas a una Biblia hebrea, tú te das cuenta que el último libro del Antiguo Testamento no es Malaquías, es Segunda de Crónicas. Da igual, el orden no altera los factores, ¿no? Sea uno, sea otro, son exactamente lo mismo, aunque el orden es diferente. Pero cuando se termina de escribir, cuando el último profeta del Antiguo Testamento terminó su mensaje, supongamos que fuera Malaquías, hasta que encontramos al siguiente profeta predicando. ¿Y quién fue el siguiente profeta entre el Antiguo y el Nuevo predicando? ¿Quién fue? Juan el Bautista. Hay 400 años de silencio. No hubieron profeta entre Malaquías y Juan el Bautista. ¿Y cómo se guiaba la gente? Por la palabra. Ahí estaba todo escrito, todo comprimido, todo condensado, y fue un tiempo de silencio, de palabra profética, pero la palabra ya estaba escrita. Luego la gente querían palabra, vayan a la palabra, valga la redundancia. Vayan a la escritura y ahí encuentran todo. Bien. Entonces cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, nos encontramos que ese imperio que no aparece en el Antiguo Testamento, que son los griegos, que aparece en esos famosos libros que yo he recomendado muchas veces que lean, Primera y Segunda de Macabeos, que son la familia de los Macab, que significa martillo en hebreo. Los macabeos son los que martillaban, los que machacaban. Y en estos días en Israel se está celebrando una fiesta que no tiene una base, vamos a decir, bíblica, sino es un mandamiento bíblico el cumplirla, vaya, pero que es una fiesta que en estos días ya se está celebrando, y les voy a demostrar que Cristo la celebraba, aunque no era mandamiento, Él la celebraba, y es una fiesta que se llama la fiesta de Hanukkah. Y por eso ustedes cuando van a Israel van a encontrar que hay dos modelos de candelabro diferente. Está el famoso menorá, que tiene 7 brazos, y después se encuentran la Hanukkah,